Bueno, a todos los que nos estén viendo, el objetivo de este tutorial es dar a conocer algunas de las funciones que nos brinda PHP-MyAdmin. Pasos a seguir. Primero, creación de bases de datos y tablas, definición de primarias y foráneas, cambiar el nombre de un atributo y de una tabla, adicionar atributos, borrarlos y borrar tablas, cambiar el nombre a una base de datos y luego borrarlas. Primero que todo, vamos a nuestro diagrama de clases. Al mirar nuestro diagrama de clases, este es un diagrama de clases de un hospital. Vamos a trabajar con la tabla especialidad y con la tabla médico. Primero que todo, vamos a PHP-MyAdmin para desarrollar las tablas que habíamos mencionado. Al tener PHP-MyAdmin tenemos las opciones de bases de datos, sentencias SQL, estado actual. Vamos a la creación de base de datos. Vamos a poner el nombre de la base de datos, la identificación de la base de datos, se va a llamar hospital. El cotejamiento es la forma de donde tú vas a escoger si quieres que sea de un idioma específico. En nuestro caso, como es el español, vamos a utilizar el UTF-8 Spanish para que sea identificada la N de la ñ y de la M. Vamos a buscarlo en estos ítems. Le damos clic para aceptarla y vamos a su respectiva creación. PHP-MyAdmin nos ha informado que se ha creado correctamente la base de datos. Podemos mirar en la parte inferior de PHP-MyAdmin a la opción de base de datos que nuestra base de datos se ha creado correctamente, o en la parte izquierda de PHP-MyAdmin donde se ha creado la base de datos hospital. Por siguiente ítem es que en nuestro siguiente primer punto es hacer la creación de tablas. Vamos, después de haberla creado, vamos a seleccionarla y en esta parte de aquí nos va a pedir la creación de la tabla respectiva de hospital. Como habíamos mirado en el ejemplo, en esta se va a llamar especialidad. El número de columnas que nos pide aquí es el número de atributos que necesitamos. Como habíamos visto en el ejemplo, vamos a necesitar de 3 atributos que son ID especialidad, nombre especialidad y valor médico. Le damos el número de columnas o el número de atributos que has de necesitar. Vamos a dar continuar. En la parte de aquí nos da las opciones de cómo llenar los atributos. En este caso, nuestro primer atributo es el ID de especialidad. El tipo es los que tú ya conoces, pueden ser enteros, varchar, de texto o de date. La longitud es de lo que tú necesites, en nuestro caso lo vamos a poner de 12. La opción es predeterminado que nos muestra en esta parte es si tú le vas a poner a la tabla que sea de setNull, null, de currentime o de lo que tú necesites. El personalizado es de setNull. El cotejamiento es innecesario ponerla en la creación de la tabla porque cuando tú has creado la base de datos ya le habías puesto UTF-8 Spanish o el que tú hayas de necesitar. Los atributos son binario, unice, uniset, cerefoil, fill, on uday, currentime. En este caso te voy a dar una breve descripción de estos atributos. Binario es orden alfabético. Uniset es cuando necesitas los números enteros de solo positivos. En ocasiones tú pones números enteros pero te coge desde los negativos a los positivos. El uniset cerefoil es cuando tú necesites poner el número y poner ceros a su parte izquierda. El on uday currentime es cuando tú necesitas poner fechas. En nuestro caso no la voy a utilizar.
En esta ocasión nos brinda si es nulo, es cuando tú necesitas que el campo sea requerido esencialmente por cuando el usuario necesite insertar los datos. En este caso le vamos a poner nulo para que sea ese dato respectivo. En este caso el índice puede ser de primario, único, index y de full text. En este caso vamos a utilizar la clave primaria. El autoincremento que miras en esta parte de aquí es cuando tú necesites hacer un contador específicamente y que el sistema te vaya reconociendo en uno en uno. Los comentarios, el nightstand y otros valores que te da PHP-MyAdmin para la creación de la base de la tabla son de la misma lógica anterior, y cuando tú los necesites vas a consultar y realizar respectivamente. En este de aquí yo ya he tenido un ejemplo realizado con sus respectivos atributos que habíamos mencionado anteriormente en nuestro diagrama de clases, que es primero la identificación de especialidad, el nombre de la especialidad y el valor del médico. En este caso ya he creado estas con la misma lógica de la id especialidad. Como tú puedes ver, en esta parte de aquí hemos utilizado lo mismo que id especialidad. Lo único diferente es que no tiene atributos que sea de binario o uniset, o no tiene lo que habíamos mencionado. Aquí tiene otra diferencia en el índice, que ya no es primaria, que no es único, o que es índice o default de text. Lo vamos a dejar sin ninguno. El valor médico va a ser un valor real porque es un valor de precio, y hemos utilizado en sus atributos que sea uniset porque solo necesitamos campos positivos. Vamos a seleccionar continuar en esta parte de aquí, o cuando tú necesites vas a agregar más columnas o más atributos, solo es poner el respectivo número que tú necesites en la parte que estoy señalando y vas a darle continuar para agregar nuevos atributos o añadir. En este caso, como ya no necesitamos más, vamos a dar guardar. PHP-MyAdmin nos ha informado que sí se ha guardado respectivamente la tabla creada. Para poder hacer una clave foránea debemos hacer dos tablas respectivamente. En nuestro caso yo ya he tenido un ejemplo preparado con dos tablas para poder implementarlo hacia ustedes. Como les había mencionado, para poder hacer una clave foránea debemos de tener dos tablas. Vamos a haber visto que hemos creado con ustedes especialidad y hemos hecho ya un ejemplo de médico. Vamos a marcar médico, vamos a ir a su estructura, después de haber estado en su estructura, vamos a definir que sea clave foránea. Primero que todo, para que sea clave foránea debe de ser un índice de especialidad. Primero vamos a dar id de especialidad, vamos a hacer que sea índice. Con tan solo marcarle índice ya vas a poder mirar que hemos tenido dos índices en esta parte de aquí. Como hemos tenido un error, ya lo hemos tenido como índice en la creación de tablas, vamos a poder eliminar también el índice. Vas a darle OK si te has confundido, si has creado dos índices, y respectivamente ya tienes tu índice respectivamente. Vamos nuevamente a médico, a su estructura, y como ya tenemos el índice, vamos a mirar la vista de impresión, vista de relación y planteamiento de estructura. En nuestro caso vamos a utilizar vista de relación. En la vista de relación vamos a poder mirar los atributos que no han sido índices, como nombre de médico, dirección, género. Vamos a utilizar el índice respectivo a especialidad. Vamos a marcar la clave primaria de la clave de especialidad.
vamos a también a colocar la clave que vas a utilizar para la clave foránea. PHPMyAdmin nos ofrece el borrado de restricciones de cascada, de setnull, de noaction, restri. En nuestro caso vamos a utilizar de cascada. También nos da una actualización donde podemos escoger que sea de cascada, de setnull, de noaction, restri. En este caso también vamos a escoger que sea de cascada. Como en todas las PHPMyAdmin nos da la opción de guardar, vamos a guardar. PHPMyAdmin nos da la opción de representarnos de una manera de terminal y podemos mirarlo gráficamente. En esta parte nos muestra su ejecución correcta. Como habíamos dicho que la base de datos es de un hospital, solo vamos a trabajar con estas dos tablas. En nuestro caso, como hemos visto que nos hemos pasado a nuestro segundo punto, que es la creación de claves foráneas y de claves primarias, hemos identificado en nuestra primer tabla de especialidad que hemos hecho la clave primaria. En médico hemos revisado cómo se relacionan las dos tablas. Hay diferentes formas, lo puedes hacer cuando empiezas a crear las tablas o de esta manera sencilla luego de haber hecho todas las tablas. En esta parte también podemos ver la vista de relaciones que has hecho. En esta parte puedes ver la tabla con quien está relacionada. Vamos a mirar el ítem que sigue por desarrollar. El tercer ítem, después de haber primero que fuimos creando una base de datos y una tabla, segundo hemos definido de primarias y foráneas, ahora vamos a cambiar el nombre de un atributo y de una tabla. En esta parte de aquí vamos a utilizar de médico su estructura para poder desarrollar el añadir un atributo y poder borrar el mismo atributo. En médico vamos a añadir un teléfono porque podemos ver que nos hace falta donde podemos contactar a nuestro médico. Vamos en la parte donde les voy a mostrar, puedes agregar columnas, puedes ponerlas al final de la tabla, al comienzo de la tabla o después de. En nuestro caso vamos a ponerla después de género. En esta parte vas a agregar el número de columnas o de atributos que tú necesites. Vas a dar continuar y en esta parte aquí te vuelve a salir un ítem de cómo volver a añadir el atributo como cuando creaste la tabla. Como habíamos dicho, aquí podemos agregar los atributos que nosotros necesitemos. Vamos a poner la misma lógica que habíamos utilizado para la creación de tablas. En la parte inferior podemos agregar nuevos atributos, nuevas columnas. En este caso, si le das continuar, se te va a agregar una nueva columna. Si no, en nuestro caso, como ya no necesitamos más, vamos a darle guardar. Y puedes ver que le hemos hecho como la opción de que la ponga después de género, se va a crear teléfono. En esta parte de aquí ya se ha creado teléfono. En esta también podemos eliminar lo que ya no necesitemos. Como habíamos dicho, vamos a crearlo y vamos a eliminarlo respectivamente. En la parte de aquí, en la misma línea donde vamos a seguir, vamos a marcar o vamos a ponerle checkbox un visto y vamos a poderla cambiar o podemos eliminar. Nuestro punto es eliminar. PHPMyAdmin nos ha dado la opción de que si queremos eliminar o no queremos eliminar. En nuestro caso, sí la vamos a eliminar. La hemos eliminado y en nuestra tabla ya no existe ningún atributo que se llame teléfono.
Bueno, para poder seguir a nuestra base, a nuestros ítems, vamos a mirar lo que sigue en nuestra respectiva lista de ítems. Aquí nos da hemos creado el primer punto, creación de bases de datos. Segundo, definición de claves primarias y foráneas. Ahora el tercer punto es adicionar atributos, borrarlos y borrar una tabla. Vamos a borrar la tabla médico o podemos borrar la tabla especialidad. Bueno, como habíamos mencionado, para poder borrar una tabla debes tener en cuenta que no debe estar referenciada por otra tabla. En nuestro caso, vamos a borrar médico, vamos a nuestra localización de bases de datos, vamos a escoger la base de datos que tú necesites para borrar las tablas que ya no necesites y vas a marcar lo que ya no necesites. En este caso vamos a borrar médico, vamos a seguir por la estructura desde donde nos presenta, examinar, estructura, buscar, insertar, vaciar, eliminar, le vamos a dar eliminar. Y le vas a dar OK o le das cancelar si te has confundido. En nuestro caso hemos añadido un atributo, hemos borrado el atributo y hemos borrado la tabla. Por último, vamos a trabajar con especialidad. Por eso vamos a mirar qué sigue nuestro ítem. En nuestro ítem sigue, ya hemos hecho hasta el tercer punto, ahora seguimos con el cuarto punto, que es el cambiar el nombre de un atributo y de una tabla. Vamos a nuestro PHP Miami. Vamos a trabajar con especialidad, ya que con médico hemos eliminado. Vamos a marcar especialidad, vamos a mirar su estructura. En esta parte de aquí puedes mirar los atributos y sus respectivos tipos. En nuestro caso, si es ID especialidad y si tú miras que es clave primaria, con la identificación que nos da PHP MyAdmin, poniéndole una línea sobresaltada sobre él, es clave primaria y no puedes cambiarla. Entonces tenemos que utilizar el nombre de especialidad. Creo que debemos ponerle un nombre más corto, entonces debemos de dar en el checkbox un visto, debemos de seguir su secuencia y le damos el botón que estoy marcando, que es cambiar. En nuestro caso vamos a poner un nombre, le vamos a poner, luego de tener nombre especialidad, solo vamos a recortar a nombre y le damos guardar respectivamente. PHP MyAdmin nos da la opción de informarnos que sí se ha cambiado respectivamente y se ha hecho el cambio del atributo de nombre especialidad a solo nombre. Ahora vamos a la localización de las bases de datos. Nuevamente escogemos hospital. En esta parte de aquí, luego de haber escogido la base de datos y luego de haber tenido la especialidad en su estructura, debemos ir a la parte de los ítems y le damos operaciones. Luego de estar en operaciones, PHP MyAdmin nos da la opción de cambiar el nombre. Por ejemplo, especialidad de médicos. Y le das continuar. Mira que ya tenemos en la parte izquierda de PHP MyAdmin el cambio de especialidad a especialidad de médicos. Por último, en nuestro ítems vamos a cambiar, ya hemos hecho el primer ítem, creación de bases de datos, definición de claves primarias, adicionar atributos, borrar y borrar tablas, cambiar el nombre de un atributo y de una tabla. Ahora vamos por nuestro último, que es cambiar el nombre a una base de datos y luego borrarla. Luego de estar en hospitalidad, vamos a la localización de base de datos nuevamente, la escoges y vas a operaciones. En operaciones
te da las opciones, igual que las tablas, que puedes renombrar la base de datos y en este caso vas a ponerle el nombre de hospital que vas a utilizar o estés trabajando, San Pedro en nuestra ocasión. Y le damos continuar. PHPMyAdmin nos ha salido un letrero que si queremos que la base de datos ha sido renombrada y por lo tanto debemos de recargarla. Le damos que sí y hemos de mirar en nuestra localización de base de datos o en la parte izquierda de PHPMyAdmin que ya no se llama hospital sino San Pedro. Y por último, nuestro ítem es el borrado de la base de datos. Vamos nuevamente a la localización de bases de datos y tan solo marcar la base de datos que ya no necesites, en nuestra ocasión San Pedro, y vamos a la parte inferior que dice eliminar. PHPMyAdmin nos da la opción que si queremos eliminar sí o no, en este caso le vamos a dar que sí. Eso es todo por este tutorial, quizá les haya gustado, hemos hecho los puntos que hemos mencionado. Muchas gracias y hasta otra ocasión.